Ya empecé la grabación, así es que vamos a empezar con nuestra materia. En un instante abrimos esto. Es el primer semestre, listo. Entonces, vamos a empezar con la materia que nos compete. Disculparán, pero ese perrito de mis vecinos cuando suenan los truenos llora. La pobrecita. Ya. Entonces, empecemos. Como habíamos visto, el primer tema de nuestro sílabo es la política económica del Estado. ¿Qué es la política económica? Primero empecemos a entender qué es el Estado. El Estado es una de las formas más importantes de organización en el mundo y está conformado por instituciones soberanas. En el Ecuador, el Estado ecuatoriano está conformado por diferentes gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cuáles son estos? Cantones, juntas parroquiales, provincias, ¿sí? Por eso está conformado el Ecuador. Dentro de la Constitución de la República del Ecuador, emitida en el año 2008, que fue nuestra última constitución, en su artículo primero habla de que el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, que se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Es lo que nos dice. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos esto, ven cómo ha ido cambiando. En las anteriores constituciones, el Ecuador, el primer artículo no hablaba así. Ahora es muy amplio para abarcar a las diferentes personas que vivimos en el Ecuador. Antes decía la Constitución de que el Ecuador era un país católico, consagrado al corazón de Jesús, que su único idioma era el español. Ahora no, ahora tenemos que es independiente, democrático, intercultural, plurinacional y obviamente laico, porque cada persona tiene el derecho de profesar la religión que desee o no profesarla. Antes solamente decía que en el Ecuador se aceptaba la religión católica, pero ahora ha cambiado. Tenemos, obviamente, que uno de los principales objetivos que tiene el Estado es lograr que se desarrolle su territorio de forma equilibrada, equitativa y sostenible en el tiempo, es decir, que haya desarrollo a futuro. Y que los instrumentos, ¿sí?, de los que se vale para esta ejecución, obviamente uno de los principales es las políticas públicas. Y dentro de esta política pública también tenemos nuestra política económica, que es parte de las políticas públicas. ¿Y qué busca esta política económica? Busca consolidar el crecimiento y el desarrollo económico del país. Esta política económica, señores, es aplicada por el Estado para alcanzar los resultados que se ha proyectado. Dentro de la Constitución, en su artículo 283, nos dice textualmente que el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, el Estado y el mercado, en armonía con la naturaleza, y tiene como objeto garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización económico-pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine.
Además dice que la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo a la ley e incluirá las cooperativas, asociaciones, asociativos y comunitarios, ¿ya? Entonces, todo esto abarca lo que es la política económica. Todos los que estamos dentro del territorio ecuatoriano, seamos la parte pública, seamos la parte privada o de la parte de economía popular solidaria o la mezcla de ellas, somos quienes vamos a participar dentro de la política económica, porque somos principalmente los contribuyentes quienes aportamos a esta política económica. Si bien el gobierno da los lineamientos, nosotros somos quienes cumplimos esto. En el artículo 284 de la Constitución nos dice cuáles son los objetivos de esta política económica. Primero, asegurar una adecuada distribución de los ingresos y de la riqueza nacional entre la población. También incentivar la producción nacional y la productividad y competitividad sistémica. Deme un instante, por favor. Listo. ¿Quién ahí? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces estamos hablando de las políticas, la política económica del Ecuador. El primero habíamos dicho que es asegurar la distribución de ingresos y riquezas dentro de la población. Es decir, que todos tengamos el mismo, las mismas posibilidades de desarrollarnos, que si es que en algún lugar del territorio necesitan una nueva vía, una nueva carretera, pues se puede hacer para que así todo el mundo tenga la posibilidad de sacar sus productos, de estudiar. Otro de los objetivos es incentivar la producción nacional, la productividad y la competitividad sistémica, ¿sí? Es decir, que se genere la forma de producción nacional que sustente nuestro territorio, también asegurar la soberanía alimentaria y promocionar la incorporación del valor agregado, ¿sí? Siempre y cuando estos sí cumplan con ciertas cosas, sean amigables con el medio ambiente, con la naturaleza, el respeto a la vida. Otro es lograr el desarrollo equilibrado del territorio mediante la integración de las regiones. ¿Qué quiere decir esto? Como les había dicho anteriormente, que todo sea integrado, que todo esto se desarrolle de igual forma equitativamente, impulsar el empleo, las diferentes formas de trabajo, mantener una estabilidad económica y la producción, además de propiciar el intercambio justo de bienes. ¿Por qué es este intercambio justo? Anteriormente, recordemos que había muy pocos exportadores, ¿no? Entonces, en el tema del banano, que es uno de los principales productos que nosotros exportamos dentro del país, pasaba de que los grandes exportadores, que muchas veces ni siquiera eran productores, ¿qué hacían? Compraban al precio que ellos querían,
el producto, las cajas de banano, y las exportaban a precios internacionales. Entonces, se ha creado ciertas políticas de Estado para evitar estos robos que realmente son, ¿no? Entonces, dentro del Estado, dentro de esas políticas, se determina que el precio del banano será tal valor, que nadie puede comprar o vender a menor de este precio. Eso es un tema de intercambio justo, ¿no? Impulsar el consumo social y ambiental responsable también. Y además tenemos ciertos instrumentos de la política económica, que esos son los que debemos tomar en cuenta. ¿Cuáles son? Primero, la política monetaria. ¿Qué busca esta política monetaria? Busca la estabilidad del valor del dinero, el pleno empleo y prevenir desequilibrios en la balanza de pagos. ¿Y esto cómo lo hace el Estado? Utilizando mecanismos para evitar este desequilibrio de la balanza de pago. ¿Qué es la balanza de pago? La balanza de pagos son la variación entre las divisas que ingresan y las divisas que salen. ¿Cómo yo analizo esto? Si yo tengo exportaciones, ¿no es cierto? ¿Qué sale del Ecuador? Sale bienes o servicios. ¿Y qué debe ingresar? Dinero. Entonces, ahí es ingreso de divisas. Si yo tengo, por ejemplo, importaciones, estas importaciones, ¿sí? ¿Qué tienen que ver? Ingresa a nuestro territorio bienes. ¿Y qué debe salir para pagar esos bienes que vienen de afuera? Debe salir dinero. Entonces, hubo en la época de Correa, más o menos hace unos 5 años, más o menos, 6 años. Sí, en la época de Correa, 7 años, más bien, que había un desequilibrio muy evidente dentro de esta balanza de pagos. Había más importaciones que las exportaciones que había. Es decir, salía más dinero hacia afuera que el dinero que entraba. Entonces, ¿qué decidió Correa? Utilizar esta prebenda, estas decisiones que puede tener, ¿sí?, el gobierno, y decidió hacer unos recargos adicionales a los productos importados. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que haya menos importaciones, que la gente vea que esas importaciones de ciertos productos van a salir caras y que la gente empiece a consumir los productos nacionales. Pero no se hicieron bien este tema, ¿no? E incluso el Ecuador fue llamado la atención por la CAN, por la Comunidad Andina, indicando de que las diferentes formas de comercio exterior estaban viéndose afectadas por este recargo adicional que se tenía dentro de lo que es las importaciones, y tuvimos que rever esa medida. Otra política es la de tipo de cambio, que es la que controla la oferta y demanda de la moneda. Pero nosotros en el Ecuador, a partir de la dolarización, no tenemos ninguna injerencia en este tipo de cambio. ¿Por qué no tenemos injerencia alguna? Porque la moneda que nosotros utilizamos es la moneda de dólares, que es Estados Unidos. Entonces, ¿quién maneja la política económica sobre moneda? Obviamente es los Estados Unidos. Nosotros no tenemos injerencia. Cuando teníamos nosotros nuestra moneda, que era el sucre, sí, podíamos tener injerencia. Otro de los instrumentos de esta política es la política de rentas, en la que determina obviamente que el gobierno participa en la formación de rentas salariales y no salariales para buscar el nivel de precios, estabilidad dentro de lo que es el Estado. Y al final tenemos la política fiscal,
que es la encargada de determinar cómo se va a obtener los ingresos tributarios y no tributarios que van a ayudar a financiar el cumplimiento de los objetivos que tiene el Estado. Anteriormente, en la época de Correa, teníamos el plan del buen vivir, ¿se acuerdan? En la época de Moreno, el plan de desarrollo. Y ahora veamos qué plan nos determina o qué nombre se le pone a este plan el gobierno actual. El sistema tributario, señores. Básicamente, la entidad que nosotros más conocemos que maneja el sistema tributario es el Servicio de Rentas Internas. Pero dentro del Ecuador nosotros tenemos varias administraciones tributarias, no solamente el Servicio de Rentas Internas. A nivel nacional nosotros tenemos dos administraciones tributarias que son el Servicio de Rentas Internas que maneja los tributos internos del Ecuador y la Secretaría Nacional de Aduanas que maneja todos los tributos de comercio exterior. Estas entidades del Servicio de Rentas Internas de la aduana, sí, dentro de la ley se determina que todo lo que ellos van recaudando va a estar destinado a financiar el presupuesto general del Estado. Eso es para lo que es básicamente gasto corriente. En la ley reformatoria para la equidad tributaria en el año 2007, se señala que el sistema tributario ecuatoriano debe procurar encontrar la forma, ¿sí?, de sustentar su presupuesto para que con ese dinero que tiene pueda ayudar a disminuir las desigualdades y buscar justicia social. Es decir, ayudar al desarrollo del territorio de forma equitativa. Y sobre todo determina que el Servicio de Rentas Internas debe buscar la forma de ejercer presión fiscal y de que busque mecanismos para recaudar impuestos, especialmente los impuestos directos sobre los impuestos indirectos. ¿Por qué los impuestos directos sobre los indirectos? Porque los impuestos directos, señores, son los que son fáciles de identificar quién me debe. Un impuesto directo es la renta, el impuesto a la renta. Yo sé que tal persona me debe impuesto a la renta, sé que en tal fecha me debe pagar. Pero, y es más fácil de controlar, ¿no? Pero en cambio los impuestos indirectos como el IVA, por ejemplo, no sé a quién voy a tener que cobrarlo al final. Un ejemplo, si soy una fábrica y compro tela, obviamente la voy a comprar con IVA. Ese IVA lo voy a transmitir a los productos que ya yo he realizado, ¿no? Hago mis productos, mis ropas y vendo esas ropas con IVA a un mayorista, digamos. El mayorista que compró esa ropa con IVA también le va a cobrar el IVA a un minorista. Y así sucesivamente hasta que llega al consumidor final, que es quien paga lo que es el IVA, el consumidor final. El consumidor final, por ejemplo, nosotros, ¿a quién le cobramos ese IVA? Nosotros vamos, nos compramos una camiseta, pagamos el IVA, ¿y a quién le cobramos? A nadie. Entonces, al consumidor final es quien, al final, valga la redundancia, quien debe pagar el impuesto. Pero desde que se genera la transacción de la compra de la tela hasta que lo paga el bien el consumidor final, no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Pueden pasar meses o pueden pasar años. Entonces, si bien el IVA se recauda todos los meses, no sabemos a ciencia cierta cuánto tendríamos que recaudar cada mes. En cambio, la renta es mucho más fácil. Yo sé que estas personas durante este año ganaron esto, tuvieron estos gastos que están declarados y más o menos ya tengo una idea de cuánto voy a recaudar. Y sé que su mayor recaudación siempre va a ser entre marzo y abril o en el mes de enero y julio en el caso de los microempresarios. Entonces ya sé a ciencia cierta cuándo voy a recaudar estos impuestos, ¿sí?, directos.
Dentro de los principales impuestos que nosotros en el territorio ecuatoriano manejamos, tenemos el IVA, la renta y el ICE. El IVA, como habías visto, es un impuesto indirecto que grava los bienes o servicios que se han realizado dentro del territorio ecuatoriano. Todo grava IVA, salvo que la ley determine que es no objeto de IVA, que no grava IVA o que es tarifa cero. Pero por lo demás, salvo esas excepciones, todo bien o servicio grava IVA. En la renta es un impuesto directo porque grava a los ingresos que mantiene o que tienen las personas durante un periodo contable. Y el ICE, que es un impuesto también indirecto, pero a su vez es un impuesto específico. ¿Por qué es indirecto? Porque al final de cuentas, el ICE, ¿quién lo va a pagar? El consumidor final. Pero también no es que grava a todos los bienes o servicios, solamente grava a cierto tipo de bienes o servicios que la ley considera suntuarios. Es decir, que la ley considera que yo puedo vivir sin esos bienes o servicios. La ley considera que yo puedo vivir sin tomarme una cerveza, por ejemplo. La cerveza paga ICE. O también considera que yo puedo vivir sin fumar un tabaco. ¿Sí? Recuerden que el tabaco paga 16 centavitos de ICE. Entonces, son todos esos productos que puedo vivir sin ellos. Debemos entender también que el Servicio de Rentas Internas es una institución del Estado encargada de gestionar los ingresos, ¿sí? A través de los tributos, y esos ingresos obviamente van a formar parte del presupuesto general del Estado. En la Ley Reformatoria de Equidad Tributaria en el año 2007 se señala que el sistema tributario debe contribuir a disminuir, ¿sí?, las desigualdades de la población y además debe tratar o ver mecanismos para evitar la evasión fiscal o la elusión tributaria. ¿Qué es evasión fiscal y qué es elusión tributaria? La evasión fiscal es el no pago voluntario de los tributos. Es decir, me toca pagar el día 10 de junio mis impuestos y yo no lo pago porque no quiero. Eso es la evasión fiscal. Y la elusión es utilizar ciertos artilugios no muy legales, ciertos beneficios de forma ilegal para pagar menos impuestos. Es decir, yo cumplo con el pago, pero no es que cumpla a cabalidad. Yo utilizo ciertos prebendas, ciertas cositas que puedo encontrar en la ley para pagar menos impuestos. Ahora bien, vamos a ver el presupuesto general del Estado. Ya hemos ido hablando, ¿no?, que la política fiscal aporta o realiza sus actividades concernientes a lo que es la parte tributaria para poder alimentar el presupuesto general del Estado. En el artículo 292 de la Constitución se señala que el presupuesto general del Estado es un instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los que pertenecen a la seguridad social, a la banca pública, a las empresas públicas y a los gobiernos autónomos descentralizados. Que a propósito, los gobiernos autónomos descentralizados se rigen bajo el COTAD, ¿no?, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía Descentralizada. Además, ¿qué es el presupuesto general del Estado? Es un documento contable que recoge los ingresos y gastos previstos por las distintas instituciones del sector público durante un tiempo determinado, que en este caso en el Ecuador es un año,
Y este presupuesto nos va a permitir ver, visualizar cuáles son los objetivos que se persigue dentro de las políticas públicas. Todo lo que hace, todo lo que, las actividades, todas las obras que se hacen en base al presupuesto del Estado, ¿sí? Todas estas obras son en base a un lineamiento de desarrollo público, como les decía anteriormente. En la época de Correa, el Plan Nacional del Buen Vivir; en la época de Moreno, el Plan Nacional de Desarrollo. Pero el presupuesto de la empresa pública es muy diferente a la forma como se realiza el presupuesto de la empresa privada. Cuando hacemos un presupuesto en la empresa privada, señores, partimos siempre de las ventas, de los posibles ingresos que vamos a tener. Una vez que la gente de ventas me dice, yo voy a vender estos productos, ojo, me tiene que dar producto por producto, mes por mes y todos los productos del año. Y me dice, ¿saben qué? Vamos a hacer estos productos, vamos a vender tal cosa, tal valor. Una vez que tenemos eso, ¿sí? Realmente ahí se manda a la parte de producción para que me diga cuánto nos costaría producir esos bienes que necesita ventas cada mes. Y una vez que tenemos eso, producción le dice, para producir estos bienes totales materiales, necesito tanta gente. Y eso se manda a recursos humanos, se manda a compras. Entonces, una vez que tengo eso, que mando a compras, que mando a recursos humanos, ellos me van a decir cuánto necesito de dinero para poder hacer esas compras, cuánto necesito de dinero para pagar esos valores. Entonces ya tengo el presupuesto de compras, presupuesto de recursos humanos. Además se suma todos los gastos que yo tengo en la parte administrativa y la parte de ventas. Y una vez que tengo todo esto, ya puedo tener mi presupuesto de la empresa. Ahí también hago, si quiero, unos flujos proyectados, si quiero unos balances proyectados, etcétera, etcétera. Y en cambio, en el presupuesto del Estado, todo se hace en base a lo que el gobierno determina y a las obras que el gobierno dice que va a realizar. Entonces el gobierno dice, bueno, este año voy a hacer una hidroeléctrica acá, voy a hacer una nueva escuela, un nuevo colegio acá, voy a hacer esto. Entonces, toda esa planificación que el gobierno realiza o que dice que va a realizar, ¿sí? Esos son los egresos. Y en base a eso, el gobierno, una vez que sabe cuánto va a gastar, busca cómo financiar ese gasto. Entonces, al revés, ¿no? Mientras que el sector privado nace de unas ventas, de unos ingresos, el gobierno, en cambio, nace de unos gastos. Dentro del presupuesto, nosotros tenemos diferentes tipos de ingresos y de gastos. Los ingresos fiscales, que estos pueden ser corrientes o de capital, y las otras entradas, que son a veces préstamos, por ejemplo, los que recibimos del Fondo Monetario, de entidades como USAID, etcétera. O los gastos fiscales, que son los egresos del dinero que se realizan, los pagos de intereses que se realizan, y obviamente también las salidas de dinero por pago de préstamos, ¿no? Una cosa son los intereses, por eso es un gasto, y la salida de dinero por el pago del valor de la cuota o de la alícuota que vamos a pagar del préstamo. Dentro de los componentes que tenemos del presupuesto del Estado están presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos y el presupuesto de financiación. Dentro del presupuesto de ingresos pueden ser ingresos de diferentes ámbitos y también pueden ser los ingresos de la área petrolera, ¿no? Así se dividen. Aquí tengo un detalle de estos ingresos.
Los ingresos del presupuesto deben ser petroleros o no petroleros. Si son petroleros, tienen que ver con lo que es la exportación de crudo, tiene que ver con la venta de los derivados o de otros concernientes al petróleo o de excedentes petroleros. También tenemos el tema de los no petroleros, que pueden ser tributarios, no tributarios o transferencias. Los ingresos tributarios que tiene el presupuesto son impuestos directos, los impuestos indirectos y obviamente las contribuciones dadas al seguro social. Y los no tributarios son, por ejemplo, la prestación de servicios públicos, ¿sí? Uno de estos, por ejemplo, el tema de los ingresos que recibe por CNT, que es una entidad pública, ¿no? O también por la venta de bienes. ¿Se acuerdan que hace tiempos hacía una venta de los vehículos, de venta de los muebles que tenía, modificaciones que tenía el Estado? Entonces, vende esos muebles y obviamente va a tener ingresos. Y la recuperación de capital también. O transferencias y donaciones que realicen entre entidades públicas o préstamos que se realice de entidades financieras internacionales. Denme un instante, por favor, señores.
Gracias, señores. A ver, continuemos. ¿Cómo se clasifican? A ver, ¿dónde está? Voy a compartir. Ya está ahí. ¿Cómo se clasifican los ingresos? Los ingresos se clasifican, obviamente, ingresos corrientes, que son los de más rápido, más rápido se pueden recaudar. Obviamente son los tributarios, porque todos los meses se pagan impuestos, se pagan tasas, se pagan contribuciones especiales o mejoras. Y entre estos, el principal impuesto que se recauda es el IVA, el que más alto tiene la recaudación. Y luego tenemos también los ingresos por seguridad social. Eso está dentro del presupuesto del Estado, pero solamente como informativo. Recordemos que estos ingresos de la seguridad social solamente son ingresos para el tema del IES. Luego tenemos las transferencias corrientes, que son ingresos recibidos por las instituciones públicas provenientes de otras instituciones públicas. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, el Ministerio de, digamos, el Ministerio de Agricultura tiene un excedente y el Ministerio de Turismo lo necesita. Se hace la transferencia entre el uno y el otro. ¿Ya? Entonces, es decir, ingresa al presupuesto del Ministerio de Turismo y sale del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Ahí se van a dar cuenta que también en los gastos van a encontrar transferencias corrientes. El aporte fiscal corriente, que son transferencias que se reciben de distintas instituciones del Estado para financiar la caja fiscal. Otro que tenemos es los ingresos de capital, que son básicamente los que financian o que vienen de modo eventual, ¿no? Por ejemplo, los ingresos petroleros. Ya ven que nosotros hemos vendido hace muchos años el petróleo de manera anticipada, ¿no? Es decir, que lo que actualmente estamos produciendo no recibimos ni un centavo, sino lo recibimos hace varios años. También las transferencias de donaciones que podemos recibir de alguna entidad del exterior o a una entidad nacional. Y el aporte fiscal de capital, que son ingresos con cargo de recursos fiscales. También tenemos los ingresos de financiamiento. ¿Cuáles son estos? Cuando nosotros tenemos un déficit dentro de nuestro presupuesto, pues obviamente vamos a tener que buscar la forma de financiarlo. Vamos a tener que buscar la forma de solventar esos valores que aún no hemos pagado. El otro componente del presupuesto, que es los gastos, son todos los valores que debemos desembolsar para cubrir las actividades que el gobierno ha determinado que debe realizar para el desarrollo del país. Estos también se dividen igual que los ingresos en gastos corrientes, que son los gastos más próximos, ¿no? Por ejemplo, el gasto en personal, sueldos, remuneraciones, indemnizaciones del personal son todos los meses. Todos los meses hay que pagar todo el mundo el sueldo, todos los meses hay que hacer liquidaciones, todos los meses hay que pagar al Seguro Social, la parte del aporte patronal y todos esos valores. También tenemos los de bienes de servicios y consumos. Esos son todos los pagos que se realizan, por ejemplo, de luz. Todos los meses hay que pagar la luz, todos los meses hay que pagar el agua, todos los meses hay que pagar teléfonos, internet. Todo eso hay que pagar todos los meses. No es que porque la Universidad Central es una universidad pública, no debe pagar luz, no debe pagar agua. No, hay que hacer esos pagos. Lo contrario, nos quitan la luz, nos quitan el agua. Tenemos también los gastos financieros, obviamente, que son todos los pagos de intereses de los préstamos que hemos recibido, los pagos de los bonos que se van cumpliendo de deuda nacional o internacional. Y aquí también aparecen ya las transferencias corrientes, ¿se acuerdan? Que era la transferencia de una entidad a otra.
En la anterior vez que vimos fue el ingreso de esa transferencia y ahora vamos a ver la salida de esa transferencia. También tenemos los famosos gastos de producción, que son gastos que se incurren para crear ingresos de bienes o servicios. Por ejemplo, CNT, que es una entidad pública, debe hacer gastos para el mantenimiento de sus redes, para el mantenimiento de sus torres de comunicación. Entonces, esos son gastos de producción. Porque si CNT no tiene una buena infraestructura, no tiene mantenida bien esa infraestructura, obviamente no va a poder dar el servicio. Y si no da el servicio, no genera ingresos para el presupuesto del Estado. Tenemos también los gastos de inversión, que son principalmente aprobados por el SEMPLAS, por la Secretaría de Desarrollo, en donde esta Secretaría de Desarrollo es quien determina qué inversiones se van a hacer, que se va a hacer este año una escuela, que este año se va a hacer una universidad, este año se va a hacer una nueva vía, ¿sí? Este es un gasto de inversión, que al final de cuentas esto generará algún rédito en un futuro próximo o lejano, pero va a generar un rédito al Estado. Y al final tenemos nuestros gastos de capital, que son las compras de los activos, ¿sí? Tanto tangibles como intangibles, para lo que es la utilización en el Estado. ¿Alguna pregunta, señores, al respecto? Hasta lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Señorita Chicais, ¿alguna pregunta? No, profe, por mi parte está todo entendido. Señor Gualoto. Ninguna, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos viendo. El presupuesto al final tiene tres resultados posibles. El superávit, cuando nuestros ingresos son mayor que nuestros gastos. El déficit, cuando nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos. O el presupuesto equilibrio cero o déficit cero, que es cuando nuestros ingresos y nuestros gastos son exactamente iguales. Bueno, señores, para no confundir y como el tema de la administración tributaria es un poquito extenso, pues vamos a quedar hasta ahí el día de hoy. Tengan una muy buena tarde, señores. Descansen el fin de semana. Y por favor, les solicito que lean para el día, cuando tenemos con ustedes, el día jueves, tenemos una hora. Les solicito que lean el libro 1 y 2 del Código Tributario, porque vamos a hacer un trabajo en clases y quiero que eso lo lean con anticipación. Tienen hasta el próximo día jueves para leerlo, para hacer nuestro trabajo en clases.